Buenas tardes a todos. Estamos otra vez otro lunes más en estas jornadas organizadas por la Confederación de la Abogacía Joven. En esta ocasión, en esta charla que tratará sobre las obligaciones fiscales al inicio del ejercicio de la abogacía y durante su desarrollo, tenemos con nosotros a la ponente Marta González Aparicio, que ella es graduada en Derecho y licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de León, donde desde el año 2015 es profesora del área de Derecho Financiero y Tributario. Además, ha publicado más de 30 artículos doctrinales en revistas especializadas y más de 35 capítulos en monografías y ha redactado 3 libros. Muchísimas gracias, Marta, y es un placer poder escucharte. Gracias, Rosy. Bien, bueno, pues simplemente antes de iniciar mi exposición quiero dar las gracias a la Confederación de Abogados Jóvenes, en especial a su presidente Alberto Cabello, que se puso en contacto conmigo hace algún tiempo, a raíz de una presentación que hice del último de los 3 libros que, como decía su compañero, he escrito, que precisamente trata sobre el régimen fiscal. Es un libro que se publicó bueno, pues hace menos de un año, el año pasado, y trata sobre un tema que, curiosamente, a mí me sorprendió muchísimo. Había sido muy poco estudiado por la doctrina, por la universidad, en el ámbito académico, como es el régimen fiscal de la abogacía, a pesar de que bueno, pues los abogados y los profesores de la universidad somos profesiones, en este caso profesores de Universidad de Derecho, somos profesiones casi diría que hermanas, bueno, pues, ambos nos dedicamos al mundo jurídico. En esa búsqueda de información sobre la fiscalidad de la abogacía, viendo bueno, pues que es un sector que conozco, que bueno, es algo que genera numerosos problemas a los profesionales, en esa búsqueda, como digo, bueno, pues me di cuenta de que había muy pocos trabajos que abordasen en profundidad esta cuestión y sobre todo, bueno, pues que había una evidente necesidad de ofrecer un trabajo o un estudio que funcionase como una auténtica guía o como un elemento verdaderamente práctico que sirviese a las profesiones de la abogacía para cumplir mejor con sus obligaciones tributarias, porque es verdad que, bueno, que aunque en el día a día, y es totalmente comprensible, estamos todos en nuestras cosas y las profesiones de la abogacía, pues los abogados están en sus pleitos, pues al final algo que resulta ineludible para cualquier abogado es el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A nadie nos gusta pagar impuestos, pero al final eso es algo que tenemos que hacer todos. Y es verdad que es una cuestión que pues, he visto que es problemática y, como digo, que no había estudios, no había, o al menos estudios recientes que abordasen esta cuestión. Con ese interés de ofrecer pues, un estudio riguroso que a la vez fuese muy práctico, que a la vez fuese muy útil para los profesionales de la abogacía, bueno, pues nació el interés en realizar esa investigación que cristalizó en un libro que se publicó el año pasado con la editorial Laborum, del que si puedo pues al final les hablaré un poco más de su contenido. Y uno de los apartados de las muchas cuestiones que se desarrollan en ese libro, uno de los apartados precisamente es este de las obligaciones fiscales, tanto al inicio de la profesión como una vez que ya se está ejerciendo. Sin más, bueno, ya voy a pasar a compartirles mi pantalla para que no ven. Creo que ya estoy mostrando mi pantalla, pero no estoy segura, no sé si me pueden confirmar. ¿Estoy mostrando la pantalla? Creo que sí, pero creo que estoy mostrando bien la pantalla. Si hubiera cualquier problema, bueno, pues en cualquier momento me pueden cualquiera de los organizadores interrumpir y comentarlo. Bien. Como les decía, el tema del que les voy a hablar hoy en concreto es el de las obligaciones fiscales al inicio del ejercicio de la abogacía y durante su desarrollo. Y los puntos a tratar en concreto pues son las obligaciones fiscales previas al inicio. Marta, disculpa, se ha perdido sí. la cámara, no sé por qué, no te vemos, ¿vale? Recuerda, debajo del micrófono tienes el símbolo de la cámara, ahí, ahora perfectamente, sí.
Gracias. Vale. Es que espera. Ahí perfectamente, ¿vale? Se ve todo. Sí, Lo tienes todo vale, en ya verde está. ahora Ahora mismo. bien, vale, perfecto. Vale. Muy bien, gracias, gracias. También, como decía, durante su desarrollo y por último, las obligaciones de facturación. El libro del que les hablaba es este. Como les digo al final, bueno, que tengo 5 minutillos, les hablaré un poquito más sobre el contenido del libro para que vean un poco los temas que se han tratado. En relación ya con el tema de la ponencia de hoy, lo primero que tenemos que plantearnos cuando pensamos en qué obligaciones fiscales tenemos que cumplir, cuando vamos a iniciar la abogacía o cuando ya estamos ejerciendo, es cómo ejercemos la abogacía. Sabemos que hay un montón de formas para el ejercicio de la abogacía, no hay un solo. Este cuadro que les muestro aquí, precisamente que lo he sacado del libro, en el libro he intentado hacer, como les decía antes, que el libro sea muy práctico, que sea muy útil, y por eso, bueno, pues he intentado utilizar muchos cuadros, muchos gráficos y muchísimos ejemplos, porque al final, pues de lo que se trata es de que sea una herramienta que pueda servir a los profesionales para saber en un momento dado que tienen una duda lo que tienen que hacer, o cuando se estén planteando la posibilidad de tomar una decisión, pues saber principalmente qué consecuencias tiene. Y en este cuadro se coge de manera pues muy resumida, muy esquemática, bueno, pues las distintas modalidades del ejercicio de la profesión de abogado. También se habla de la personalidad jurídica de cada una de esas modalidades y de su responsabilidad, y sobre todo el apartado que más me interesa es el de la fiscalidad. De forma muy resumida, bueno, pues en primer lugar sabemos que podemos ejercer la abogacía en régimen laboral, ya sea con una relación laboral común o con una relación laboral especial, y estos abogados que ejercen en régimen laboral saben que van a tener que declarar en el IRPF lo que perciben como rentas de trabajo y en el IVA no estarán sujetos. También podemos ejercer de forma individual, son los autónomos, por cuenta propia. En el IRPF, estos autónomos, estos profesionales de la abogacía que ejercen de manera individual van a tener que declarar las rentas que obtienen como rendimiento de actividades económicas, y en el IVA las transacciones que realicen van a estar sujetos. Y por otra parte, tenemos distintas modalidades de ejercicio colectivo de la abogacía. Comunidades de bienes y sociedades civiles, que bueno, no son lo mismo, están no son lo mismo. En ambas, los abogados que formen parte de la comunidad de bienes o de la sociedad civil van a tener que tributar en el IRPF. Esas rentas las declararán como rendimientos de actividades económicas en ambos casos y las declararán bajo la modalidad o con el sistema de atribución de rentas. Y en ambos casos, igualmente, las operaciones que realicen esos profesionales van a estar sujetas al IVA. Y luego, bueno, pues también se puede ejercer la abogacía como sociedad anónima, sociedad limitada. En este caso, la sociedad tributará el impuesto sobre sociedades y los socios tributarán en el IRPF. Y en función del tipo de relación que mantengan con la sociedad, no voy a ahondar en esto porque si no pues me iría mucho de tiempo y tampoco es el tema exactamente de la ponencia de hoy, bueno, pues declararán esas rentas que perciben de la sociedad como rendimientos de actividades económicas o como rendimientos del trabajo. Y en relación con el IVA, bueno, sobre todo en relación con el IVA, de la sujeción al IVA de las prestaciones que hace el socio a la sociedad, la sujeción al IVA, una de esas prestaciones depende de si la relación del socio con la sociedad es mercantil. Y luego, bueno, tenemos este apartado de sociedades profesionales, que realmente la sociedad profesional, digamos que es un apellido que se pone tanto a la sociedad civil, a la sociedad anónima, a la sociedad limitada, cuando esa sociedad, su objeto es la prestación de servicios de carácter profesional, como es el caso de del. Entonces, bueno, lo primero que nos tenemos que plantear, como decía, es cómo ejercemos la abogacía o cómo la queremos ejercer. Porque en función de cómo ejercemos, si estamos en régimen laboral, individual o en colectivo, en uno de estos, pues de eso va a depender qué obligaciones vamos a tener que cumplir. El primer punto que quería tratar, como les decía al inicio, es el de las obligaciones fiscales previas al inicio del ejercicio profesional, ya sea el ejercicio individual o ya sea en el ejercicio colectivo. Si ven, aunque esto les parezca un poco raro porque ven aquí 991, 911, realmente esto es así porque lo he cogido del libro. Este es un apartado de los que he tratado, de las distintas cuestiones que se trataban en el libro. Uno de estos apartados se dedica a las obligaciones fiscales y en materia de seguridad social previas al inicio de la actividad, y he cogido directamente el contenido de esos apartados del libro. Y voy a poner la pantalla, que no me he dado cuenta, completa, así porque seguramente que lo verán.
La primera obligación que tenemos que cumplir al inicio de la actividad profesional es presentar la declaración censal de alta en el Censo de Empresarios y Profesionales. Esto es lo primero, digamos, la primera obligación que la Administración Tributaria exige de nosotros como sujetos que vamos a iniciar una actividad profesional, en este caso como sujetos que vamos a iniciar la actividad de la abogacía. ¿Cuál es el marco jurídico de esta obligación de presentar esta declaración censal? Bueno, pues está en estos 3 textos legales. Yo no se los voy a leer, simplemente los pongo y de hecho, bueno, verán que en las diapositivas he intentado poner en todas ellas bastante contenido, he intentado reflejar pues prácticamente todo lo que les voy a contar, porque como sé que las diapositivas las van a disponer ustedes de ellas, pues me parecía muy útil que tuvieran la información en esas diapositivas, porque bueno, luego si en el futuro quieren consultarlas, bueno, pues que tengan ahí exactamente pues toda la información. El marco jurídico serían esos 3 textos. ¿Qué es lo que más nos interesa desde el punto de vista práctico? Esta declaración censal se puede presentar en 2 modelos, el 036 y el 037. El 036 es el modelo general y el 037 es lo que se llama de declaración simplificada. ¿Cuándo o qué sujetos pueden emplear esta declaración simplificada? Es decir, ¿qué sujetos pueden presentar el alta en Hacienda con el modelo 037? Bueno, pues aquellos que cumplan todos estos requisitos. En principio, todos estos requisitos los cumplen la gran mayoría de los abogados en ejercicio en nuestro país. Por lo tanto, en principio, una gran parte de ellos, un abogado pues, que desea iniciar su actividad como autónomo, podría sin ningún problema presentar su alta en Hacienda mediante este modelo 037. Tenemos los requisitos: no ser residente en España, no tener asignado el NIF, no tener la condición de estar en empresa, no actuar por medio de representante, etcétera, etcétera. En principio, muchos los podrían cumplir, no todos. En cualquier caso, en caso de duda, bueno, pues siempre podemos ir al modelo 036, que es el general y el que nos vale en todos los casos. ¿Cuál es el plazo de presentación? Esto es importante. El modelo 036 y el 037 no solo sirven para declarar el alta, también sirven para declarar modificaciones en actividad y también para declarar la baja en la actividad. ¿Cuál es el plazo de presentación? Bueno, pues si lo que vamos a declarar es un alta, es decir, vamos a iniciar la actividad, siempre tenemos que presentar el modelo, el 036 o el 037, antes del inicio de la actividad. Siempre antes. No podemos esperar ni a un mes después, ni a 15 días después, ni a más o menos después. Siempre antes. Si lo que vamos a declarar es una modificación, en ese caso sí tenemos un mes que se cuenta desde el día en el que se ha producido esa modificación, desde el día siguiente en el que se ha producido la modificación. Y si lo que queremos declarar es la baja, bueno, pues tenemos también un plazo de un mes desde que se deje de realizar ese proceso. Es decir, el alta siempre antes de iniciar la actividad y la modificación y la baja, o para la modificación y la baja, tenemos el plazo de un mes desde que se produce la modificación o desde que se deja de realizar esa actividad. Otra de las obligaciones que tenemos que cumplir cuando vamos a iniciar la actividad es la declaración de alta en el impuesto sobre actividades económicas. El marco jurídico de esta obligación, realmente el marco jurídico en el que se regula este impuesto son los artículos 78 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Quiénes son los sujetos pasivos de este impuesto? Porque claro, seguramente que algunos de los que me estén escuchando dirán, bueno, pero ¿por qué me tengo que dar de alta en el impuesto de las actividades económicas si a mí me han dicho que yo no tengo que tributar en este impuesto? Bueno, pues es así, en muchos casos es así. Los sujetos pasivos serán, sí, las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades económicas en España, pero existe una exención para las personas físicas, es decir, para los autónomos, y también para los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 35.4, que tengan un importe neto de la cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. Es decir, como les pongo aquí abajo, en la práctica únicamente tributarán en este impuesto aquellas las entidades que estén constituidas para la prestación de servicios jurídicos con una cifra de negocio superior a 1 millón de euros. No tributarán en institutos autónomos, ni tampoco aquellas sociedades anónimas o limitadas que presten servicios jurídicos, pero que tengan una cifra de negocios inferior a 1 millón de euros. ¿Qué pasa? Que aunque exista esta exención, eso no significa que al inicio de la actividad no haya que presentar la declaración censal de alta. Es decir, yo puedo estar exento de presentar o de pagar anualmente ese impuesto,
pero obligatoriamente antes de iniciar la actividad, aunque esté exento, voy a tener que presentar la declaración censal de alta. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Bueno, pues para presentar esta declaración censal de alta o cuando presente esta declaración censal de alta, lo que voy a tener que elegir es un grupo que coincida con la forma en la que yo voy a realizar esa actividad. Si yo voy a realizar la actividad como persona física, como autónomo, voy a hacer la abogacía, bueno, pues en ese caso me tengo que dar de alta en el epígrafe 731 de la sección segunda de las tarifas del impuesto. Pero ojo, si voy a ejercer la actividad como persona jurídica, en ese caso me tengo que dar de alta en el grupo 841 de la sección primera de las tarifas del impuesto. Es decir, en función de cómo vaya a desarrollar la actividad, me tendré que dar de alta en un grupo o en el otro. No es lo mismo que vaya a desarrollar la actividad de manera individual, como autónomo, que ahí iría el 731, que vaya a desarrollar la actividad de forma colectiva, por ejemplo, a través de una sociedad anónima, de una sociedad civil, que ahí en ese caso iría al 841. ¿De acuerdo? ¿Qué dificultades encontramos en la elección de este epígrafe? Bueno, la primera, la elección. En algunos casos es dudoso si me voy al 731 o al 841, lo veremos ahora. Y la segunda dificultad que encontramos es qué actividades están incluidas en estos epígrafes. ¿Qué actividades puede realizar un abogado que se da de alta en cada uno de estos epígrafes? El primer problema que les decía, elección del epígrafe en las sociedades civiles. Bueno, una sociedad civil, ¿en qué epígrafe me doy de alta? ¿En el 731 o en el 841? ¿Voy a actuar como autónomo o quien actúa es la sociedad civil? Bueno, en relación con esta cuestión, hay una consulta que ya es antigua, del 5 de noviembre del 91, de la Dirección General de la Información de las Agencias Territoriales, que establece 3 posibilidades en función de cómo se vaya a ejercer la actividad. Digamos que varios abogados se reúnen en una sociedad civil para la prestación de servicios. Habría que ver cómo ejercen la actividad, cómo van a articular esa actividad para ver en qué epígrafe se dan. La primera posibilidad que tenemos es, como les digo aquí, que aunque los abogados actúen entre sí en sus relaciones en régimen de sociedad civil, ellos realizan la actividad directamente y por cuenta propia frente a los clientes. Actúan de forma individual frente a los clientes a los que prestan sus servicios, aunque entre ellos su relación sea de sociedad civil. En ese caso, como ellos actúan frente a los clientes de manera directa y por cuenta propia, en ese caso se tendrían que dar de alta en el grupo 731. En ese caso estaríamos en este. La segunda posibilidad es que los abogados trabajen exclusivamente para la sociedad civil y sea la sociedad civil, digamos, la que presta o la que ejerce la actividad directamente y por cuenta propia frente a los clientes. En ese caso, es la sociedad civil la que, digamos, que se debería dar de alta en el IAE, en el impuesto de sociedades económicas. Por eso, en este caso, habría que optar por el grupo 841, es decir, digamos, aquí. Y la tercera posibilidad es que pues se combinen un poco las dos opciones anteriores, que además de trabajar para la sociedad civil, los abogados también realicen su actividad por cuenta propia frente a sus clientes. La sociedad civil, en algunos casos, sí que ejerce la actividad o sí que la que representa o a través de la que se ejerce la actividad frente a los clientes, pero en otros casos, bueno, pues son los propios abogados los que actúan por cuenta propia frente a los clientes. En este caso, la sociedad civil tendrá que darse de alta y tributar en el grupo 841 y cada una de las personas físicas en el grupo 731. Es decir, en este caso habría que presentar 2 sellos. Una, cada uno de los abogados y otra, la sociedad civil. La segunda dificultad que se encuentra en esto de la elección del epígrafe, y que es muy importante en la práctica, es qué actividades se incluyen en este epígrafe. Es decir, qué actividades puede desarrollar un abogado. Porque hay algunas que desde luego, bueno, pues no debemos tener ninguna duda. La intervención en un pleito, la representación procesal, eso claro que es un propio de la actividad de un abogado. Pero hay otras actividades que, bueno, que nos pueden generar ciertas dudas. Por ejemplo, ¿puede un abogado realizar tareas de asesoría fiscal? ¿Puede un abogado presentar declaraciones de la renta? ¿Puede un abogado, ya llevándolo un poco más allá, llevar la contabilidad de una empresa? Ese tipo de servicios que tradicionalmente, bueno, pues entendemos que pueden recaer en el ámbito de los asesores administrativos, de los asesores fiscales, ¿pueden desarrollar los abogados?
Bueno, en ese sentido se pronunció la Dirección General de Tributos en una consulta de 1 de marzo del 2019 que nos dice todo esto y de lo que se hace en esta consulta, porque lo que nos dice, bueno, el alta en el grupo 731, ampara, entre las actividades que ampara está el asesoramiento en cualesquiera materias jurídicas, tributaria, laboral, mercantil, etcétera, y las necesarias para la defensa de los derechos de sus clientes ante la administración. Es decir, ¿qué nos dice la Dirección General de Tributos? Bueno, pues la Dirección General de Tributos nos viene a decir que sí, que aunque el abogado, aunque el grupo 731 diga que esa actividad la actividad que se realiza es la de abogado, dentro de esa actividad de abogado o dentro de sus servicios jurídicos también se incluyen esos servicios que tradicionalmente parece que se asocian más a otro tipo de profesiones, también se incluyen esos servicios y también los abogados pueden perfectamente prestar esos servicios tributarios, laborales, mercantiles, etcétera, etcétera. Es decir, no solo se refiere cuando una persona se alza en el grupo de 731 a la representación procesal en un pleito, sino que va mucho más allá de lo que sería pues, la intervención en un determinado proceso. ¿Cómo y cuándo se presenta la declaración del IAE? Bueno, pues para ver cómo y cuándo se presenta la declaración del IAE, para eso tenemos que partir de un concepto previo que es el tipo de cuota aplicable en este impuesto. En este impuesto hay 3 tipos de cuotas y ese tipo de cuota depende básicamente del ámbito territorial en el que se ejerza la actividad. Tenemos la cuota municipal, que permite el ejercicio de actividades económicas en el término municipal, la cuota provincial, que permite el ejercicio de actividades económicas en el ámbito de la provincia, y la cuota nacional, que permite el ejercicio de actividades económicas en todo el territorio nacional. Teniendo en cuenta que tenemos estos tres tipos de cuota, municipal, provincial y nacional, distinguiremos o veremos cómo podemos y dónde debemos presentar la declaración de alta en el IAE. ¿Qué opciones tenemos? Si se tributa por cuota municipal, como digo aquí, en municipios que no tienen la gestión delegada del impuesto, por cuota provincial o por cuota nacional, en cualquiera de las 3 opciones, la declaración de alta se presentará en este modelo que tienen aquí, que es el modelo 840. La presentación se realiza ante la agencia tributaria y, diferentemente, se hace de manera telemática. Se puede realizar en papel, pero ya saben que la regla general que tenemos desde hace unos años en las relaciones con la administración es la presentación telemática. ¿Qué pasa si tributamos por cuota municipal, pero en municipios que sí tienen la gestión delegada del IAE? Aquí estábamos hablando de municipios que no tenían la gestión delegada del IAE, pero hay municipios, por ejemplo, grandes municipios, que sí tienen la gestión delegada de este impuesto, sí gestionan ellos mismos este impuesto. Bueno, pues en esos casos habrá que estar las reglas que establezcan estos municipios en cuanto a la declaración a presentar y en cuanto a los plazos y la forma para presentar la declaración. Es decir, capitulo un poco porque no sé si he ido un poco rápido. Si tributamos en cuota municipal, es decir, si vamos a ejercer la actividad solamente dentro del ámbito de un municipio y en el municipio en el que vamos a ejercer no tiene la gestión delegada del impuesto, o si tributamos por cuota provincial o si tributamos por cuota nacional, porque vamos a ejercer la protección en todo el territorio, bueno, pues en este caso presentaremos el modelo 840 que con carácter general lo vamos a presentar de manera telemática ante la agencia tributaria, antes de iniciar la actividad. Sin embargo, si tributamos por cuota municipal, desarrollar nuestra actividad en un municipio y en un único municipio, y ese municipio, la entidad local le tiene delegado la gestión del impuesto, bueno, pues en ese caso habrá que atender a las establecidas en ese municipio para la presentación de esta declaración. Otras obligaciones previas al ejercicio de la actividad. Bien, hemos visto, por un lado, la declaración de alta, de la declaración censal de alta, por otro lado, la declaración de alta en el impuesto de sociedades económicas y la última obligación fiscal que se nos podría plantear es la licencia municipal de apertura del despacho profesional. No es necesario tener licencia municipal de apertura del despacho profesional. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 84 bis de la Ley de Bases de Régimen Local. Sin embargo, lo que sí que tenemos que tener en cuenta, porque también lo dice la Ley de Bases de Régimen Local, es que algunos municipios establecen la obligatoriedad de que se presente una declaración responsable previa al inicio de la actividad. Es decir, no necesito tener licencia, pero sí necesito informar al ayuntamiento de que voy a iniciar esa actividad.
Por lo tanto, esto antes de iniciar la actividad también hay que consultarlo porque puede ser que sea injusto. Vistas las obligaciones fiscales previas al inicio de la actividad, vamos a ver ahora las obligaciones fiscales, contables y registrales que debemos tener en cuenta durante el desarrollo de la actividad. Y para resolver esta cuestión tenemos que hacernos la misma pregunta de la que partíamos antes. ¿Cómo ejercemos la abogacía? ¿En qué manera estamos prestando esos servicios jurídicos? Bueno, pues en función de cómo estemos prestando esos servicios jurídicos, encontraremos o veremos que tenemos que tributar en unos impuestos u otros, y en función del impuesto en el que tributemos deberemos cumplir unas obligaciones fiscales u otras. El ejercicio de la abogacía, como bien sabemos todos, es una actividad que genera renta. Y esas rentas, igual que en el resto de actividades económicas o actividades profesionales, van a estar. El gravamen de las rentas obtenidas, cuando una persona ejerce la abogacía, cuando iniciamos nuestra actividad como abogados, se va a producir en el IRPF, si realizamos la actividad como personas físicas, o en el impuesto sobre sociedades, si realizamos la actividad como personas físicas. En el IRPF, cuando realizamos la actividad como personas físicas, puede ser que tengamos que declarar esas rentas que percibimos como rentas del trabajo, si el trabajo es por cuenta ajena, o como rentas de actividades económicas, si el trabajo es por cuenta propia, es decir, si trabajamos como autónomos. Y los servicios prestados, con carácter general, van a quedar sujetos al IVA. En concreto, en el ámbito de la abogacía, estaremos sujetos al régimen general del IVA. No resulta de aplicación ninguno de los regímenes especiales o en ninguno de los regímenes simplificados. Bien, si hablamos del gravamen de la renta, volvemos otra vez a un cuadro muy similar al que vimos al principio y vemos que en función del ejercicio de la modalidad del ejercicio de la profesión, el gravamen es distinto. Este cuadro es muy parecido al que les mostraba al principio. Si ejercemos de manera individual por cuenta ajena, declararemos en el IRPF las rentas que obtengamos como rentas de trabajo, y si ejercemos por cuenta propia como autónomos, declararemos en el IRPF las rentas que obtengamos como rendimientos de actividades. Si ejercemos la profesión de abogado de manera colectiva, si utilizamos para ello, empleamos una comunidad de bienes o una sociedad civil, los comuneros o los socios de la sociedad civil van a tener que declarar las rentas que obtengan en el IRPF a través del modelo de atribución de rentas, a través del sistema de atribución de rentas. Y si ejercemos la profesión mediante una sociedad anónima o una sociedad limitada, como les decía antes, la sociedad tributará en sociedades y los socios en el IRPF en función del tipo de renta que perciban en la sociedad. Yo en concreto, en este apartado, les voy a hablar de las obligaciones fiscales en el IRPF y en el IVA. Porque es verdad que aunque una persona ejerza su actividad, ejerza la abogacía, a través de una sociedad anónima o de una sociedad limitada, esa persona, en tanto va a percibir alguna renta de la sociedad, va a tener que declarar esas rentas que perciba en su IRPF. Es decir, un abogado perfectamente puede trabajar en una sociedad anónima y esa sociedad tendrá que declarar sus ingresos o en su impuesto sobre sociedades, pero ese abogado va a percibir algo de la sociedad. Será una renta del trabajo, serán dividendos, será lo que sea, pero algo va a percibir de esa sociedad. Entonces, como va a percibir algo de esa sociedad, eso que percibe de la sociedad va a tener que declararlo en el IRPF. Por eso pongo aquí, los socios tributarán en el IRPF en función del tipo de rentas que perciban de la sociedad. Aunque esto, bueno, no quiero detenerme mucho porque me iría mucho de tiempo. En función de la participación del socio en la sociedad, las rentas las vamos a clasificar de una manera u otra. Si se trata de socios trabajadores, abogados que trabajan en esa sociedad anónima y tienen más del 50% de las participaciones sociales, bueno, o cumplan con esos requisitos, esas personas van a declarar las rentas que perciban de la sociedad como rendimientos de actividades económicas, igual que cualquier otro autónomo, igual que todos estos, lo mismo. Si se trata de socios de esa sociedad dedicada a la prestación de servicios jurídicos, pero que no tienen menos del 50% de las participaciones de la sociedad y además en estas personas concurran las notas de dependencia y ajenidad, bueno, pues estas personas van a declarar las rentas que perciban como rendimientos del trabajo. También declararán como rendimientos del trabajo los socios, las rentas que perciban los socios que son miembros del Consejo de Administración por las tareas propias de la administración de la sociedad. Y por último,
también puede ser que obtengan rendimientos del capital mobiliario, por ejemplo, porque os decía, un socio de una sociedad anónima dedicada a la prestación de servicios jurídicos, que además es abogado y trabaja en esta sociedad y además cobra dividendos. Bueno, pues esos dividendos, esa participación en los fondos propios, la va a tener que declarar como rendimientos del capital mobiliario en su declaración de IRPF. Es decir, aunque estemos hablando de una sociedad anónima o de una sociedad limitada para la prestación de servicios jurídicos, esos socios que forman parte de esa sociedad, que son abogados y prestan sus servicios a esa sociedad, tengan participaciones en ella o no las tengan, van a tener que declarar sus rentas, las rentas que perciben de la sociedad, puesto van a tener que presentar su declaración de IRPF. Por eso yo me he centrado en este apartado, en el IRPF y en el IVA. Bien, este otro cuadro también se lo dejo porque la verdad me parece, todos estos cuadros que les estoy mostrando están en el libro. Es un cuadro que refleja muy bien en el IRPF qué tipo de servicios jurídicos, servicios jurídicos de forma de prestar los servicios jurídicos se encaja dentro de cada una de las categorías de renta. Es decir, qué tipo de abogados, digamos, perciben rentas del trabajo, qué tipo de abogados perciben rendimientos de actividades económicas y qué tipo de abogados o por qué tipo de actividades, mejor dicho, se perciben rendimientos del capital mobiliario. Por ejemplo, rendimientos de actividades económicas, ¿quién los va a percibir? Los autónomos, los comuneros de rentas, los socios de la sociedad civil y los socios trabajadores de una sociedad capitalista, es decir, sociedad anónima o sociedad limitada, en los que se produzca la ordenación por cuenta propia de los medios de producción o de los recursos humanos. Pues todos estos son diferentes formas de prestar esos servicios jurídicos, pero todos estos van a tener que declarar en su IRPF las rentas que perciban como rendimientos de actividades. Rendimientos del trabajo, pues trabajo por cuenta ajena, socios de sociedades capitalistas en los que no concurran las notas de dependencia y afinidad, y también los miembros del Consejo de Administración, pero por las rentas que perciban por realizar esas tareas de administración. Y rendimientos del capital mobiliario, bueno, pues sería por la participación en los fondos propios de la entidad, las rentas que se perciben, bueno, pues los dividendos, toda serie de rentas. Un poco más en la misma línea, pero en este cuadro lo vemos de manera distinta. La sociedad, aquí les muestro la tributación de las sociedades capitalistas para la prestación de servicios jurídicos y sus socios, la sociedad tributará en el IS y los socios en el impuesto sobre sociedades y los socios en función de las tareas que realicen, bueno, pues tributarán en el IRPF, pero de diferente manera. Teniendo más o menos claro que la forma en la que prestamos servicios jurídicos y la forma en la que desarrollamos nuestra actividad va a incidir de manera directa en las obligaciones fiscales que tenemos que cumplir, y centrándonos, como les decía, especialmente en el IRPF en este caso, las obligaciones fiscales que en el IRPF tienen que cumplir los autónomos, o también, bueno, pues en los comuneros, en los miembros de una sociedad civil, tanto de forma trimestral como de forma anual, son las que les reflejo en este gráfico. Trimestralmente, les pongo aquí normalmente estas declaraciones que presentan entre los días 1 y 20 de abril, de julio y de octubre, menos la del último trimestre que se presenta entre el 1 y 30 de enero, tendrán que presentar su declaración de pagos fraccionados y tendrán que presentar también la declaración de retenciones. La declaración de pagos fraccionados se presenta en el modelo 130 y la declaración de retenciones no siempre. La declaración de retenciones no siempre. La declaración de retenciones solo cuando, bueno, pues se realicen actividades sujetas a retención. Yo les he puesto la declaración de retenciones porque muchas veces sí que se realizan actividades, los profesionales de la abogacía realizan actividades sujetas a retención. Y les he puesto en concreto los modelos más habituales o que más en la práctica, bueno, pues se podría tener que presentar un abogado, que son el modelo 111, que lo tendrían que presentar aquellos profesionales de la abogacía, aquellos abogados que realicen retenciones en rentas del trabajo y en los rendimientos de actividades económicas, es decir, pues un abogado que tiene un empleado. Bueno, pues un abogado que tiene un empleado tendrá que presentar el modelo 111 porque a ese empleado le va a pagar un salario, que es una renta de trabajo, entonces tiene que presentar este modelo y lo presenta, como digo, trimestralmente, en estas fechas, en función del trimestre al que se refiere. Y otro modelo que también es habitual tener que presentar es el modelo 115, que se refiere, que son las retenciones que se aplican en los casos de arrendamiento de inmuebles. Pues un abogado que está en una oficina que tiene alquilada a un tercero, bueno, pues va a tener que efectuar una retención sobre la renta que va a tener que ingresar en la hacienda pública. Bueno, pues esas declaraciones de las retenciones que ha practicado
sobre ese arrendamiento la tendrá que presentar trimestralmente, como digo, en estos plazos. Es decir, tendríamos una declaración por trimestre que se presenta en este. Por tanto, trimestralmente, pagos fraccionados, que es lo que conocemos coloquialmente como las trimestrales, las operaciones trimestrales, y declaración de retenciones en los casos en los que se practique. Si no tengo ninguna retención, es decir, si no estoy practicando ninguna retención porque ni pago sueldos, ni pago a nadie porque haya realizado una actividad económica para mí, ni tampoco estoy en un inmueble alquilado, sino que estoy en un inmueble en mi propiedad, bueno, pues aquí no tendría que presentar nada, sino que únicamente tendré que presentar las trimestrales, es decir, la declaración de pagos fraccionados en el modelo 100. Y anualmente, ¿qué obligaciones fiscales tengo yo como autónomo, como profesional de la abogacía que estoy desarrollando mi actividad? Bueno, pues anualmente, la más importante, la que sabemos todos, que además estamos ahora con ella, ya acabando, la autoliquidación del IRPF, el modelo 100, la declaración de la que se presenta pues, normalmente en los meses de abril, mayo y junio del ejercicio siguiente al que se declara. Es decir, pues, como os decía, ahora estamos declarando lo del año pasado. Y también anualmente, si presento las retenciones, si hago retenciones, que tengo que presentar estas, anualmente, entre el 1 y el 31 de enero del ejercicio siguiente, voy a tener que presentar la declaración informativa de retenciones. Esta, digamos que pues, coincidiría un poco con las que tenemos aquí. El modelo 180 será la declaración informativa anual de las retenciones que he realizado cuando tengo arrendados bienes inmuebles, es decir, sería la recapitulativa del modelo 115, y el modelo 190 sería cuando la que tengo que presentar, la informativa que tengo que presentar anualmente cuando realizo retenciones sobre rentas de trabajo o de actividades económicas, que digamos que sería la recapitulativa del modelo 100. Este solo si realizo retenciones, si no, pues esta siempre en todo caso, obviamente, como ya sabemos, la declaración de la renta la tenemos que presentar todos en todo caso, pero todos los que tenemos rentas, esta solo si practico retenciones. Y también, si estoy en una entidad en atribución de rentas, es decir, si estoy en una comunidad de bienes, estoy en una sociedad civil, es decir, entidades en atribución de rentas que tributan bajo ese régimen de atribución de rentas, si tuviera más tiempo me detenía un poco más en ello, pero como tengo el tiempo muy limitado no me puedo detener mucho en ello, pero bueno, pues si más adelante hay interés podemos hablar de esto en otra ponencia porque es un tema muy interesante. Si estas entidades en atribución de rentas, comunidades de bienes o sociedades civiles tienen rentas superiores a 3.000 euros, tienen que presentar en el modelo 184 la declaración informativa de las rentas que han obtenido entre el 1 y el 31 de enero del ejercicio. Estas serían las obligaciones fiscales en el IRPF que tienen que cumplir pues, todos los autónomos o todos aquellos que ejercen la abogacía por cuenta propia. También los que la tienen que ejercer por cuenta ajena, porque los que ejercen por cuenta ajena no tienen que cumplir esto, ni tienen que cumplir esto, pero sí que van a tener anualmente que presentar su autoliquidación de IRPF. ¿Qué obligaciones contables y registrales en el IRPF tienen los autónomos? Aquí hablamos de las obligaciones fiscales, aquí vamos a hablar de las obligaciones contables y registrales. Esto depende de si tributan en el régimen de estimación directa normal o si tributan en estimación directa simplificada. Si tributan en estimación directa normal y la actividad que realizan es mercantil, tendrán que llevar la contabilidad adaptada al Código de Comercio. Pero si realizan una actividad no mercantil, o puede ser el caso de la abogacía, que es una actividad profesional, deben llevar el libro registro de ventas e ingresos, el libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión. Y además, cuando se trata de una actividad profesional, hay que llevar los anteriores más el libro registro de provisiones de fondos y subsidios. Entonces, si tributamos en estimación directa simplificada, tendremos que llevar el libro registro de ventas e ingresos, compras y gastos y bienes de inversión, y además, lo mismo que aquí, si estamos realizando una actividad profesional, como es el caso de la abogacía, el libro registro de provisiones de fondos y subsidios. Es decir, un abogado, un autónomo que inicie su actividad o desarrolle su actividad, tribute en estimación directa simplificada, que es muy común, ¿qué obligaciones contables y registrales tiene que cumplir en el IRPF para estar al día en el IRPF? Bueno, pues va a tener que llevar estos libros de registro y también el libro de registro de provisiones de fondos y subsidios. ¿Qué obligaciones fiscales tenemos en el IVA? Bueno, pues en el IVA ya sabemos que también vamos a tener que cumplir una serie de obligaciones fiscales. Las obligaciones fiscales que tenemos que cumplir en el IVA las tenemos aquí, que bueno, también es de tipo registral, que es pedir factura y demás, pero la más interesante, yo se las dejo aquí, la más interesante, la que más me interesa es esta última,
presentar las declaraciones, liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del IVA resultante. Y además, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración de resumen anual, es decir, tenemos que presentar las declaraciones del IVA. ¿Cuándo presentamos las declaraciones del IVA? Generalmente de manera trimestral, como les pongo aquí. Hay algunos sujetos que pueden presentar la declaración de manera mensual, en los 30 primeros días naturales del mes siguiente que se declara, que serán estos. Pero lo general es que la mayoría de los abogados pues presentan la liquidación del IVA de manera trimestral. ¿Cómo y cuándo presentamos la liquidación trimestral del IVA? Bueno, pues el modelo para presentarla es el modelo 303 y lo vamos a presentar entre los días 1 y 20 de los meses de abril, julio y octubre, y el cuarto trimestre lo vamos a declarar entre el 1 y el 30 del mes de enero del año siguiente. Además, anualmente, entre también el 1 y el día 30 de enero, vamos a tener que presentar una declaración resumen anual en el modelo 390 en la que recojamos todo lo que hemos declarado en los trimestres anteriores, en el año anterior, en los 4 trimestres anteriores. Es decir, año 2023, bueno, pues presento mi declaración de IVA entre el 1 y el 20 de abril del primer trimestre, entre el 1 y el 20 de julio del segundo trimestre, entre el 1 y el 20 de octubre del tercer trimestre y entre el 1 y el 30 de enero del cuarto trimestre. Esa sería la liquidación, la declaración en el modelo 300. Y además, entre el 1 y el 30 de enero del 2024, tengo que presentar la declaración de resumen anual en la que recojo toda la información que he presentado en estas 4 liquidaciones. Presento entre el 1 y el 30 de enero en este modelo 300. Pero ojo, si la declaración me sale a pagar y quiero domiciliar el pago, el plazo para presentarla se reduce a 5 días, entre el 1 y el 15 de los meses de abril, julio y octubre, y entre el 1 y el 25 del mes de enero. Es decir, si voy a tener que pagar, si he soportado más IVA del que he repercutido, voy a tener que, si quiero domiciliar el pago, voy a tener que adelantar un poco la presentación de estas declaraciones. Y por último, vamos a ver de manera pues ya muy rápida, porque tampoco me queda muchísimo tiempo, las obligaciones de facturación. Las obligaciones de facturación, como tal, no es que sean obligaciones fiscales en sí, pero sí están directamente y estrechísimamente vinculadas al ámbito fiscal. Porque al final la factura es el elemento del que nos vamos a valer tanto para declarar nuestros ingresos como para computar nuestros gastos. Entonces es muy importante que tengamos bien claro las obligaciones de facturación y que tengamos bien clara la forma en la que tenemos que emitir las facturas, cómo tenemos que emitir las facturas y también para qué nos sirven las facturas. Bien, este también es una de las cuestiones que he tratado en el libro, en concreto en este punto 7, y en el libro he tratado todas estas cosas. Les voy a hablar aquí de las más importantes de todas estas. En primer lugar, de la diferencia entre la factura ordinaria y la factura simplificada. En esencia, aunque bueno, se puede matizar un poco más, pero con carácter general, vamos a poder acudir o vamos a poder emitir una factura simplificada cuando el importe de los servicios prestados sea inferior a 400 euros. Si el importe de los servicios prestados es superior a 400 euros, utilizaremos la factura ordinaria. Este sería un modelo que también lo he puesto en el libro. Si el importe de los servicios prestados es inferior a 400 euros, ahí sí podríamos utilizar la factura simplificada. Pero bueno, la ordinaria en todo caso siempre la vamos a poder utilizar. La simplificada es optativa y la podemos utilizar en aquellos casos, como digo, en que el importe sea inferior a 400 euros. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, pues la diferencia básicamente estriba en los datos del cliente. En la factura ordinaria tengo que incluir los datos del cliente de manera mucho más completa. En la simplificada no hace falta que recoja con tanto detalle los datos del cliente, aunque sí necesito una identificación. Como les digo aquí, ¿cuándo puedo emplear las facturas simplificadas? Bueno, pues cuando el importe de los servicios prestados sea inferior a 400. Pero claro, en la práctica, aunque esto en la teoría pues es todo muy sencillo, inferior a 400 euros, vale. En la práctica nos pueden surgir problemas que nos hagan dudar si puedo, en ese caso, emitir una simplificada o no. Aquí les he recogido diferentes ejemplos que están directamente sacados del libro. Por ejemplo, un cliente acude al despacho de un abogado con fecha de 10 de septiembre del año 2022 para realizar una consulta referida a un procedimiento de divorcio. El importe de la factura de esa consulta asciende a 100 euros y va incluido. Pues en este caso, el abogado puede emplear tanto la ordinaria como la simplificada. 3 meses más tarde, el mismo cliente acude al despacho de abogados para iniciar los trámites del divorcio, el procedimiento de divorcio. Dicho procedimiento finaliza el 2 de octubre del 2023, ascendiendo la minuta del abogado a 3.000 euros y va incluido. Bueno, pues en este caso, obviamente, solo se va a poder emplear la factura ordinaria.
Pero ¿qué pasa si el mismo cliente acude el 6 de noviembre del año 2023 al despacho del abogado para que le asesore en la redacción de unos contratos de arrendamiento? El importe de los servicios del abogado asciende a 380 euros sin el IVA incluido. Ojo, ¿qué pasa? Si tenemos un servicio prestado por 380 euros, es decir, inferior a 400 euros, pero sin el IVA incluido. Si le sumo el IVA, me paso de 400 euros. ¿Puede aplicar en este caso la factura o puede utilizar en este caso la factura simplificada? Bueno, pues en este caso no. En este caso, como les digo aquí, el abogado únicamente podrá emplear la factura ordinaria, porque al importe, aunque eso, el importe de los servicios prestados es inferior a 400 euros, este límite de 400 euros tenemos que aplicarlo considerando los servicios prestados más los impuestos aplicables a la operación. Y en este caso, si consideramos estos impuestos, resulta que los servicios ascienden a 459,80 euros, por lo tanto, solo se podría utilizar la factura ordinaria. La factura electrónica. ¿Qué pasa con la factura electrónica? Que ahora mismo es un tema que yo creo que, bueno, pues que va a generar bastante actividad y que nos va a generar muchas dudas en el ejercicio profesional. Bueno, la factura electrónica con carácter general ya es obligatoria en las facturas emitidas a las instituciones públicas, pero no era obligatoria todavía para las facturas emitidas a los clientes particulares, que no son instituciones públicas. ¿Pero qué pasa? Que tenemos esta ley que tengo aquí, la Ley Crea y Crece, la Ley 18/2022 de 28 de septiembre de creación y crecimiento de empresas, que en su artículo 12, bueno, pues modifica esta ley del año 2007 y establece, en esencia, que todos los empresarios y profesionales que presten servicios a otros empresarios y profesionales deben expedir, recibir y remitir sus facturas en formato electrónico. Es decir, 2 años más tarde de la entrada en vigor de esta ley, es decir, ya, porque esta ley entró en vigor en el 22 y estamos en el 24, para las pymes, como les pongo aquí, todas las pymes que presten servicios a clientes que sean también empresas, autónomos o empresas, empresarios o profesionales, van a tener que expedir, remitir y recibir sus facturas en formato electrónico. Van a tener que emplear el formato electrónico. Es decir, la factura ordinaria en papel, digamos que queda ya solo relegada a los servicios que se presten a particulares. Particulares que sean personas físicas. Cuando estoy prestando un servicio como abogado a una empresa, a partir, pues eso, desde este año ya, dentro de nada, voy a tener que facturar electrónicamente. No, en principio no puedo facturar en papel, tengo que facturar electrónicamente. Como digo, implementación obligatoria en las relaciones B2B, business to business, es decir, en las relaciones entre negocios, entre empresarios y profesionales. Entrará en vigor en este año, por lo tanto, para el año que viene, todos los que presten servicios jurídicos, van a tener que emplear la factura electrónica cuando presten servicios a empresarios y profesionales para tareas, obviamente, vinculadas a la actividad profesional. Obviamente, si viene un empresario a decirme que se divorcia, pues o no, en ese caso le doy la factura en papel. Pero si viene un empresario a decirme que inicie un monitorio para cobrar unas deudas que no le paga un cliente a su empresa, pues en ese caso, esa factura en la que le cobro ese procedimiento sí que la tengo que hacer de manera libre. Plazos para la emisión de facturas. Bueno, aquí también les pongo la regla general y algunos ejemplos. Depende de si la persona a la que emito la factura es una persona física o es una persona jurídica. Si es una persona física, la regla general. Emito la factura en el momento en el que se produzca el deudor. Punto. Aquí tengo algunos ejemplos. Bueno, pues uno que va a un despacho a realizar una consulta sobre un procedimiento de divorcio. La fecha en la que va es el 2 de septiembre del 22, ¿no? Pues la factura se emite con fecha 2 de septiembre del 22, ya está. O más tarde, bueno, pues vuelve al despacho para iniciar los trámites del divorcio. Y resulta, bueno, pues que el divorcio finaliza, el procedimiento finaliza el 2 de octubre del 23, pero el 1 de febrero ya le había pagado 2.000 euros. No, perdón, sí, el 1 de febrero le había pagado 1.000 euros y al finalizar el procedimiento le paga 2.000 euros. Es decir, en diciembre del 2022 va el cliente a que le lleve el divorcio. Durante el año 23 se tramita el divorcio, se tramita el procedimiento de divorcio, el procedimiento finaliza en octubre del 23, pero en febrero ya le había pagado el cliente 1.000 euros, por lo tanto en octubre le paga los 2.000 euros restantes. Bueno, pues ¿qué facturas tiene que emitir este abogado? Bueno, pues cuando se efectúa ese pago anticipado de 1.000 euros, tiene que emitir una factura con fecha del 1 de febrero de 2022 por ese pago de 1.000 euros y con fecha del 2 de octubre del 23, cuando finaliza el procedimiento, pues otra factura por el pago de los 2.000 euros restantes.
¿Qué pasa si el cliente es una persona jurídica? Bueno, pues en este caso la factura se debe emitir antes del día 16 del mes siguiente a aquel en el que se haya producido el delito. Es decir, ejemplo, un abogado presta servicios jurídicos a un autónomo que inicia un procedimiento monitorio frente a uno de sus clientes a consecuencia de una deuda. El procedimiento se inicia el 5 de diciembre del 21 y finaliza el 3 de octubre del 22. Y el cliente realiza un pago inicial con fecha 10 de diciembre del 21 y un pago final a la fecha de finalización del procedimiento. ¿En qué momento hay que facturar? Bueno, pues respecto al pago inicial que se efectuó en diciembre del 21, la factura se puede emitir desde el 10 de diciembre del 21 hasta el 16 de enero del 22. Es decir, tenemos ese margen temporal. Y respecto a ese pago final que se produce el 3 de octubre del 22, la factura se podrá emitir desde el 3 de octubre del 22 hasta el 16 de noviembre del 22. Es decir, cuando nuestro cliente es un empresario o es un profesional, es otro autónomo, es una empresa, tenemos más margen para emitir la factura. Por eso muchas veces, bueno, pues incluso podemos consultar a ese cliente si le interesa que le facturemos ya o le interesa que le facturemos más tarde, si eso supone ir al trimestre siguiente, o nosotros mismos podemos utilizar eso un poco para regular nuestros ingresos. Si estoy en un trimestre en el que he tenido muchos ingresos, pues igual me interesa, o en un ejercicio en el que he tenido muchos ingresos, pues igual me interesa, bueno, pues no tener más ingresos en este ejercicio y esperar al trimestre siguiente. Entonces, si utilizando esto, pues puedo retrasar un poco la emisión de la factura y eso hace que esos ingresos que tengo ahí los pase al siguiente trimestre o al siguiente ejercicio, pues eso me puede venir. Facturas recapitulativas. ¿Cuándo se pueden emitir facturas recapitulativas? Bueno, pues depende. Si el destinatario es un particular, es una persona física, la factura se debe emitir el último día del mes natural en el que se hayan efectuado esas operaciones que se reflejan. Y si el empresario si el destinatario es un empresario profesional, bueno, pues la factura se debe expedir entre el último día del mes natural en el que se hayan efectuado las operaciones y el día 16 del mes siguiente. Es decir, que el destinatario es un empresario profesional al que le he prestado servicios a lo largo del mes de abril del año 24, bueno, pues la factura recapitulativa la podré emitir entre el último día del mes de abril y el 16 de mayo. Aquí tengo también varios ejemplos. No sé si me da tiempo a explicarlos porque creo que voy bastante mal de tiempo, pero bueno, como van a tener las diapositivas, se los dejo ahí porque son ejemplos que están también en el libro, entonces prefiero avanzar un poco porque si no me parece a mí que Ángel me va a reír. Facturas pro forma y hojas de encargo. Lo que quiero destacar de esto simplemente es su empleo en ese cliente es complementario, son dos cosas distintas. Que tenga una hoja de encargo no impide que también entregue al cliente una factura pro forma. Su ejemplo es absolutamente complementario. Lo único que hay que tener en cuenta es que si entrego al cliente una factura pro forma, tengo que indicar con total claridad que es una factura pro forma. Tiene que aparecer bien claro lo de pro forma. También en el libro pongo algún modelo de tipo de facturas pro forma. ¿Por qué? Porque si no pongo lo de pro forma, corro el riesgo de que el cliente declare esa factura o incluya esa factura como un gasto deducible. Y claro, eso verdaderamente me puede generar un problema. Entonces, lo importante en este caso es que ponga siempre bien claro eso de proforma. Bien, obligación de conservación de facturas y otros documentos. Importante. Esto es una cosa que pasó totalmente desapercibida. Esto es una reforma de la ley que se produjo en el año 2015 y no se habló prácticamente de ella. Yo la conozco porque mi tesis, entre otras cosas, trata sobre esto. Yo mi tesis la hice sobre la percepción tributaria, entonces ese tema lo conozco muy bien. ¿Por qué digo que esto se hizo en el 2015 y ha pasado totalmente desapercibido, aunque es una verdadera barbaridad? Bueno, pues por lo siguiente. Generalmente, como digo aquí, se consideraba que la obligación de conservación de las facturas y otros documentos se extendía durante el plazo de prescripción, es decir, 4 años. Pero ¿qué pasa? Que en esta reforma de la Ley General Tributaria de 2015 se incluye este artículo 66 bis y se establece la imprescriptibilidad de la obligación o de la facultad de comprobación de la administración tributaria. Es decir, la administración puede comprobar sin plazo de prescripción. Puede comprobar siempre y en todo caso. Puede comprobar cuando quiera. Es decir, y esta imprescriptibilidad se aplica, aunque, como digo aquí, aunque el abogado externalice la obligación de conservación. Aunque sea una empresa externa la que lleve mis facturas o la que se encarga de la conservación de mis facturas, si mis facturas, si dentro de 10 años Hacienda me pide una factura y no la puedo aportar porque no la tengo, aunque sea un tercero que se encargue de su conservación, si no puedo aportar esa factura, la sanción me va a llegar a mí, no le va a llegar a esa empresa, me va a llegar a mí. Por tanto, problema, como digo aquí.
Aunque el plazo general era de 4 años, desde el año 2015, con la reforma de la Ley General Tributaria, se establece la imprescriptibilidad. Esto que supone que en principio debería conservar las facturas desde el inicio de mi actividad hasta el final. ¿Es esto posible? Bueno, pues esto es un poco difícil. ¿La factura electrónica puede contribuir a que esto sea más fácil? Puede contribuir a ello. Obviamente es lo mismo guardar las facturas en papel, guardar la factura electrónica. Pero tenemos que tener ojo con esto. A la Administración Tributaria me puede requerir en cualquier momento para comprobar una actuación mía de hace 10 años, hace 15 años, o una actuación de un tercero, de hace 10 años, de hace 15 años, de hace 20 años. No, ya no estamos sometidos ni constreñidos a ese plazo de 4 años, sino que en cuanto a la comprobación, el plazo se ha extendido, se ha suprimido y lo que está vigente es la imprescriptibilidad de esa facultad de comprobación de la Administración Tributaria. Muy criticada por mí y por toda la doctrina, porque desde luego pues es una verdadera barbaridad que atenta contra la seguridad jurídica. Y finalmente, respecto a la factura como medio de prueba, bueno, pues dice la Ley General Tributaria que la factura no es un medio de prueba privilegiado, pero sí que es un medio de prueba preferente. Como regla general, vamos a tener que tener siempre la factura para acreditar tanto los ingresos como los gastos. Pero ojo, cuando surgen controversias, cuando la agencia tributaria, hablando claro, no se cree que tengamos un determinado gasto o que hayamos tenido un determinado ingreso o que ese ingreso se corresponda con lo que hemos declarado en la factura, podemos acompañar la factura, como pongo aquí, de otros medios de prueba que pongan en manifiesto la realidad de las transacciones. Porque como se dice en la Ley General Tributaria, no es un medio de prueba privilegiado, pero sí es un medio de prueba preferente. En principio, para acreditar un gasto o un ingreso vamos a necesitar la factura en la práctica, pero si surgen controversias, bueno, pues si disponemos de otros medios que justifiquen la realidad de esa transacción, pues mejor. Y finalmente, lo siento por haber ido tan rápido, se ha ido rapidísimo, pero era mucha información la que les tenía que dar en muy poco tiempo. Nada, quiero mostrarles de manera muy rápida el contenido de este libro. Quiero dar las gracias también a la editorial Laborum y a su director, a Francisco Ortiz, que desde luego ha sido el verdadero casi motor, diría, de este libro, porque me ha animado y me ha apoyado para hacerlo, porque al final nosotros, aunque estemos en la universidad investigando, si no tenemos a alguien que publique lo que hacemos, pues eso pues queda un poco cae en saco roto. Al final no solo se trata de investigar y de estudiar y de hacer cosas, sino se trata también de encontrar a alguien que te apoye y publique lo que estás haciendo. En este caso, bueno, pues yo encontré el apoyo de la editorial Laborum, a la que le doy las gracias por todo el apoyo y la ayuda que me brindó y el ánimo para hacer este libro, que al final, bueno, pues yo creo que sí que con él cumplimos lo que estábamos buscando, que era, como decía, ofrecer una guía potente, un manual detallado y que sirviera verdadera ayuda para los profesionales de la abogacía, tanto los que van a iniciar la actividad como los que la están ejerciendo. Porque, y esto sí que me gustaría que les quede claro de esta ponencia, muchas de las actuaciones que ustedes realizan, aunque no tengan nada que ver con la fiscalidad, inciden en la fiscalidad de manera directa. Por ejemplo, sin ir más lejos, la elección de su sistema de previsión social. ¿Es algo diferente a la fiscalidad? Sí. ¿Inciden en su tributación, en la fiscalidad que les va a resultar aplicable? Pues sí, muchísimo. Por lo tanto, este libro queríamos que sirviese también para ayudarles durante su desarrollo profesional, durante su ejercicio profesional, a tomar las decisiones de una mejor manera. ¿Y cómo hemos dividido este libro? Les voy a enseñar su contenido de manera muy rápida. Lo hemos dividido en 2 capítulos. El primero se dedica al ejercicio de la profesión de abogado, aspectos generales y cuestiones de interés en el ámbito tributario, ahora les enseño un poco lo que contiene. Y el capítulo segundo a la tributación de los profesionales de la abogacía en el IRPF y en el IVA. En el capítulo primero, bueno, pues se tratan muchísimas cosas, la verdad. No solo hablamos de, bueno, pues consideraciones previas en relación al ejercicio de la abogacía, el acceso de la profesión de abogado, las formas jurídicas para el ejercicio de la abogacía y su incidencia fiscal, ese cuadro que les he mostrado deprisa y corriendo al principio, pero todo eso se lo explico de manera detallada aquí. Los sistemas de protección social del abogado, muy importante, por cuenta ajena, por cuenta propia, el RETA, la mutualidad, los cambios en la cotización en el RETA que entraron en vigor el año pasado y que inciden muchísimo en el ámbito fiscal. Y como les pongo, además, bueno, esto lo tengo aquí expresamente, problemática fiscal del nuevo sistema de cotización para los autónomos, en fin, muy importante, la pluriactividad, los honorarios del abogado, todas las cuestiones, los problemas que ha habido en relación, bueno, pues con las resoluciones de competencia sobre los baremos orientadores, sobre
todo eso, aunque parece que no, incide y mucho en la fiscalidad. También, bueno, pues el pacto de cuota litis, las hojas de encargo, la reclamación de honorarios y la tasación de costas, también tiene una gran influencia en la fiscalidad. Incluimos el IVA o no lo incluimos en estas reclamaciones y en esta tasación de costas. Bueno, otras cuestiones, las obligaciones de facturación, que es un poco de manera muy resumida y muy rapidísima lo que les he contado hoy aquí. Medios de pago de honorarios y la entrega de capitales, también vinculado a la facturación y muy importante, hay que tener mucho cuidado con esto. Y por último, obligaciones fiscales y en materia de seguridad social previas al inicio de la actividad, que es un poco lo que les he contado también al inicio, muy rápido, pero bueno, yo desarrollo mucho más. No les he mencionado las de seguridad social porque ya no me daba tiempo, pero bueno, esta sí que es la que les he. Y el capítulo segundo, como les decía, que se dedica al IRPF y al IVA, bueno, pues importantísimo, porque al final, pues la declaración de la renta, como les decía antes, la tenemos que presentar todos, seamos autónomos, trabajemos por cuenta ajena o prestemos nuestros servicios en una sociedad anónima que hemos constituido con 3 abogados más. Entonces, es importante saber cómo lo hacemos. No solo eso, sino también otras cuestiones como el de la residencia fiscal, sobre todo ahora con el tema del teletrabajo, esto es importante. Y bueno, y en actividades económicas, pues un montón de cosas en relación con los ingresos, facturas impagadas, imputación temporal, qué periodo imputa una factura al anterior, al posterior, un montón de cuestiones en relación con los ingresos y también un montón de cuestiones y de trabajo en relación con los gastos, tanto con los gastos derivados de amortización, gastos no deducibles, como en relación con los gastos deducibles, que esto es un auténtico caballo de batalla, genera un montón de quebraderos de cabeza. Y aquí, bueno, pues hemos realizado un estudio lo más detallado posible. Bueno, otras cuestiones como retenciones, el régimen de previsión de rentas del que les hablaba antes, también cuándo puede ser que un abogado obtenga ganancias o pérdidas patrimoniales y por último, bueno, pues obligaciones fiscales y contables y registrales, que es lo que les he contado hoy en el IRPF. Y en el IVA, pues un poco más de lo mismo. Hemos intentado también realizar un estudio súper detallado sobre las obligaciones fiscales, sobre la forma en la que el abogado debe presentar sus liquidaciones o debe cumplir sus obligaciones fiscales en materia de IVA, en función, atendiendo sobre todo, como ven aquí, a las distintas circunstancias que se dan en el ejercicio profesional de la abogacía. Pacto de cuota litis, asistencia jurídica gratuita, turno de oficio, etcétera. Es decir, todo cuestiones vinculadas de manera directa al ejercicio de la abogacía. No se trata de un manual general en el que se hable del IVA con carácter general o del IRPF con carácter general, sino que lo que se hace es decir qué pasa en estos casos que afectan particularmente a los profesionales de la abogacía, cuando tienen que presentar su liquidación de IVA o qué incidencia tiene en el IRPF. O sea, todos es un trabajo que está expresamente diseñado para profesionales de la abogacía. No es un trabajo con carácter general como puede ser cualquier otra guía del IVA o del IRPF que pueden encontrar en el mercado. No tiene nada. Lo mismo, pues seguimos aquí con el IVA, también importante el lugar de la realización del hecho imponible, sobre todo también ahora tenemos que tener en cuenta, bueno, pues que hay servicios que se prestan por vía electrónica, pues, en fin, como ven, pues un estudio muy detallado y también aquí lo que hemos visto hoy, obligaciones fiscales en materia. Pero bueno, ven que lo que les he mostrado hoy aquí, además de manera súper rápida y acelerada, es una mínima parte de lo que está en el libro. Y bueno, como les decía antes, yo me brindo a la Confederación de Abogados Jóvenes para realizar cualquier otro tipo de jornada sobre los muchísimos temas que tenemos aquí y que estoy segura que podrían ser de su interés y que en la práctica les resultarían muy útiles. Y también reitero otra vez mi agradecimiento a la editorial Laborut por la edición y la publicación de este libro. Bueno, que además les dejo aquí esta información que me han pasado de la editorial hoy, por si a alguien le interesa o le podría resultar de interés el libro. Se vende en esta página web, www.laborut.es, y además, bueno, pues resulta que han sido tan amables de que, con motivo de esta ponencia, esta conferencia que les daba yo hoy, pues han hecho una rebaja en el precio del libro durante estas semanas. Y bueno, pues si a alguien le interesa puede entrar en la web y puede verlo. Y nada, por mi parte nada más, les doy las gracias por su atención y quedo a su disposición para preguntas que me deseen realizar. Muchas gracias. A ti, Marta, han entrado algunas cuestiones que paso a trasladarte. ¿Vale? ¿Me escuchas bien? Vale. Sí, perfecto. Vale, de acuerdo. La primera pregunta es del compañero Miguel López. Dice que está relacionado con las liquidaciones trimestrales, con la obligación de facturación electrónica. Dice si es obligatoria desde el año que viene.
La obligación de facturación electrónica, bueno, hay diferentes plazos de entrada en vigor de esta factura, de la obligación de factura electrónica, en función del tipo de empresa que sea. Lo normal es que, bueno, estemos hablando en este ámbito de pymes, de pequeñas y medianas empresas. Si hablamos de pequeñas y medianas empresas, la entrada en vigor de la obligación de facturación es de factura electrónica, vamos, es de 2 años desde la entrada en vigor de esta ley que les decía aquí. Lo tengo aquí. Esta ley Crea y Crece, que es del año 22, del 28 de septiembre, fue la que incluyó esta obligación de emitir factura electrónica a empresarios y profesionales. Pues esta ley entra en vigor para las pymes en 2 años desde la aprobación de la ley. Por lo tanto, bueno, pues entrará en vigor esta obligación de facturar electrónicamente a otros empresarios y profesionales en otoño de este año, del 24. En relación también con la facturación electrónica, preguntan si solo tienen obligación de factura electrónica los empresarios con los empresarios, si los empresarios abogados con los clientes no, y si puedes indicar por medio de qué aplicación o formulario se hace. A ver, sí, vamos a cuando la ley aquí habla de empresarios y profesionales, incluye también a los autónomos. Es decir, que nosotros desarrollamos nuestra actividad como autónomo, no nos excluye esa condición de empresario profesional. Es decir, cuando un empresario profesional, es decir, un abogado, presta sus servicios a otro empresario profesional, sea abogado, sea otra cosa, y esa actividad y ese servicio que presta se vincula a esa actividad profesional o empresarial, ahí es donde tenemos que enviar la factura electrónica. Es un poco el ejemplo que les puse antes, que igual lo dije un poco rápido y no se me entiende. Imagínense que yo soy abogada y ejerzo como autónoma, ¿no? Y tengo un cliente que tiene una empresa que se dedican a fabricar mesas, por ejemplo. Ese cliente viene a mi despacho y me dice que quiere que le lleve un pleito relacionado con que un proveedor, la madera que le entregó está en mal estado, por poner un ejemplo. Bueno, pues en la factura derivada de ese pleito, como yo soy empresario profesional y estoy prestando un servicio a otro empresario profesional, se la voy a tener que entregar, la voy a tener que realizar de manera electrónica. Si yo, misma abogada, en este caso, recibo a ese mismo señor, pero ese señor, el pleito que me lleva no tiene nada que ver con su actividad empresarial o profesional, sino que lo que me lleva es su divorcio o una herencia porque ha fallecido su tío y quiere que le lleve la herencia, bueno, en ese caso ya no le tengo que emitir factura electrónica, porque en ese caso ese cliente viene a mí como particular, como persona física, no le estoy llevando, digamos, un asunto vinculado a su actividad profesional, sino que le estoy llevando un asunto vinculado a su vida personal, ¿no? Pasa lo mismo con cualquier otro cliente que venga y aunque no sea empresario profesional, y me diga que le lleve un pleito una persona física vinculado, bueno, pues a temas que no tienen nada que ver con actividades empresariales y profesionales. Pues obviamente en ese caso puedo seguir empleando la factura normal. Pero si presto servicios a un empresario profesional relacionados con esa actividad empresarial o profesional, pues voy a tener que utilizar la factura electrónica. Y luego, para emitir la factura electrónica, que yo creo que la pregunta va por ahí, hay diferentes programas. El más conocido es el Factura, que es el que se utiliza con las facturas que se emiten con las administraciones públicas. Pero hay varios más. En el libro recojo distintos programas que se emplean para la emisión de ese tipo de facturas electrónicas. De hecho, bueno, lo tengo que tener por aquí, lo busco un segundo y le digo algunos nombres de los programas que se utilizan para emitir este tipo de facturas. Pero miren, lo tengo por aquí. Mira, pues algunos de los programas lo tengo aquí, ¿no?, de gestión de facturas electrónicas más utilizados son los siguientes: Factura Directa, Cuenta Simple, Sage Business Cloud, Pago Invoice, Debitor. Bueno, les explico un poco de cómo son estos programas. Y bueno, y como les digo, el formato que digamos que se utiliza para emitir estas facturas del factura. Pero vamos, al final este tipo de facturas, para emitir estas facturas, lo que requieres es un programa que, como cualquiera de estos que les he mencionado, te permita emitir las facturas en este formato.
La última pregunta, Marta, en este caso, bueno, pues simplemente preguntan también dónde podían adquirir el libro, que he visto que tienes una última diapositiva sobre eso, por si quieres Pues el mostrarlo libro, también y dar un poco la indicación sí, que habías dicho al final. el libro lo pueden adquirir en la página web de Laborum, www.laborum.es. El libro lo tienen ahí y además es lo que les decía que la verdad es que desde la editorial, que les estoy sinceramente muy agradecida, pues porque se han portado muy bien y además, pues como les digo, si nosotros estamos en la universidad investigando, haciendo cosas, pero no encontramos a nadie que publique lo que hacemos, pues la verdad, al final lo que hacemos es que no tiene ningún sentido. Entonces, pues encontrar una editorial, además de mucho prestigio como es Laborum en el ámbito jurídico, que apoyen esto, pues vamos, os estoy agradecidísima. Eh, y la editorial es, como les digo, Laborum, en la página web se puede comprar y no sé si en librerías físicas, yo sé que también lo han mandado, pero bueno, en la página web se puede comprar y además durante esta semana, justamente, como tuvo pues esta conferencia, pues el libro le hace bastante, vamos, un descuento bastante. O sea que, bueno, pues ahí los que lo quieran adquirir ahí lo tienen y súper agradecida por eso. Perfecto, Marta, pues muchísimas gracias por tu exposición. Te traslado las felicitaciones que están poniendo a través del chat los asistentes y ha sido un placer tenerte Muchas con nosotros gracias esta a tarde. ustedes. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que sé que he ido muy deprisa porque es que son muchas cosas las que les quería contar. No obstante, en las diapositivas creo que he reflejado todo lo que les he contado hoy, por eso también las diapositivas eran con bastante contenido y desde luego quedo a la disposición de la Confederación y también de los oyentes de manera personal, pues tienen mi correo en la web de la Universidad de León. Si ponen Marta González Aparicio les va a salir mi correo electrónico allí y desde luego a su disposición para cualquier duda o para cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar o que podamos o que pueda colaborar. O sea que agradecidísima a la Confederación y sobre todo a los oyentes que han estado ahí escuchando desde el Muchas gracias, Marta. Venga, pues muchas gracias. Buenas tardes.